¿Te imaginas estar en una cárcel tan cerrada, tan estricta y tan deshumanizada que muchos la llaman el mismísimo infierno en la tierra? Hoy te voy a hablar del Secot, la famosa mega cárcel del Salvador, un lugar que parece sacado de una película de terror. Y quiero que juntos pensemos esto. ¿Esto es realmente el infierno en la tierra o el verdadero infierno es algo todavía peor? Algo que la Biblia lo describe con palabras mucho más duras. Porque lo que se ve ahí adentro puede darnos una pequeña idea, pero al mismo tiempo nos muestra que la eternidad es mucho más seria de lo que realmente pensamos. La cárcel del Secot se ha hecho viral en todo el mundo por la forma en que está organizada. Esto es un centro de detención de máxima seguridad donde están los criminales más peligrosos del país. Pandilleros, asesinos, extorsionadores, hombres que sembraron el miedo durante décadas en la ciudad. Allí adentro no hay celulares, no hay redes sociales, no hay contacto con el exterior. Están todos rapados, sin tatuajes visibles, sin derechos de visita, duermen en el piso, comen lo justo y necesario, no se permite hablar, no hay hambre, solamente un número. Parece sacada una película de ciencia ficción, pero no, es real. Lo más importante y más sorprendente es que miles de salvadoreños aplauden esta medida, que cuando ves las imágenes oficiales muchos piensan esto es el infierno en la tierra. Y claro, porque en nuestro lenguaje cotidiano usamos la palabra infierno para describir un sufrimiento extremo, dolor, encierro, pero la Biblia describe el infierno de una forma todavía más cruda y mucho más definitiva. Jesús lo llamó el lugar de llanto y crujir de dientes, un espacio de separación eterna de Dios, un lugar donde ya no hay segundas oportunidades, donde no podés arrepentirte y no podés salir más de ahí. Entonces te pregunto, ¿el Secot es realmente el infierno o es apenas una pequeña sombra, una mínima comparación de lo que significa estar separado de Dios? Porque por más dura que sea esa cárcel, dentro de todo, esos hombres todavía tienen vida, todavía respiran, todavía pueden pensar, reflexionar y hasta arrepentirse. En cambio, el infierno, según la Biblia, es la muerte eterna, un lugar donde no hay vuelta atrás. Imagínate esto, si yo te encerrara en un cuarto sin ventanas por una semana, seguro la pasarías mal, pero sabes que a los 7 días salís. Ahora, si te digo que no vas a salir nunca más, ahí cambia todo. Eso es lo que la Biblia describe del infierno, la eternidad sin Dios. Y sinceramente cuando veo esas imágenes del Secot pienso, wow, el ser humano es capaz de crear prisiones que parecen diseñadas para borrar la dignidad. Pero al mismo tiempo me acuerdo que Jesús vino justamente para librarnos de la peor prisión de todas, la del pecado. Pero ahora reflexiona esto, vos podés estar libre en la calle disfrutando del aire, de la vida, de tu familia y sin embargo estar preso en vos mismo, preso de tus adicciones, preso de tu orgullo, preso de tus miedos. Esa es la cárcel que nadie ve, pero que muchos llevamos adentro. Y ojo, el Secot puede parecer un infierno, pero si no buscamos a Dios terminamos viviendo otro tipo de cárcel invisible. Y esa sí que nos puede llevar a la eternidad separados de Él. Pero quiero que vayamos un poco más allá, porque no solamente estoy hablando de una cárcel, te estoy hablando de lo que representa una cárcel para un alma humana. Y hoy vamos a reflexionar sobre qué significa estar preso. Y no solo entre rejas de concreto y acero, sino también entre cadenas invisibles. La culpa, el odio, la adicción, el resentimiento, el pecado. Porque muchos viven en cárceles sin muros y no se dan cuenta. Y quiero que te quedes hasta el final porque más adelante te voy a decir de qué cárcel me sacó Dios a mí. Hay algo que me sucedió cuando vi los videos de esa cárcel. Ver a los presos todos iguales, alineados, mirada al piso, sin decir una palabra. Y en ese momento pensé, esa es la justicia del hombre, pero ¿cómo ve Dios esto? Entonces se me vino a la mente una historia bíblica que cambió mi perspectiva para siempre. La historia de José. José, el hijo de Jacob, lo traicionaron sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo, terminó en Egipto, en la casa de Potifar. Y cuando todo parecía mejorar, fue acusado falsamente por la esposa de su amo y arrojado a una prisión. Sí, José terminó preso inocentemente. Y lo peor es que no sabía hasta cuándo. No había juicio, no había abogado defensor, estaba encerrado sin explicación. ¿Sabías cuántos años estuvo José en la cárcel? Aproximadamente 13. 13 años en un lugar oscuro, olvidado, lejos de su familia y de su tierra. ¿Y qué hizo José todo ese tiempo? ¿Se enojó? ¿Se decepcionó con Dios? ¿Se volvió loco? No, dice la Biblia en Génesis 39:21 que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Y en esa cárcel Dios lo estaba formando, lo estaba moldeando, preparando, porque más adelante ese joven preso sería gobernador de todo Egipto, el segundo después de Faraón. Y esto es tremendo porque para los hombres lo que era una celda
para Dios era un campo de entrenamiento. ¿Y qué pasa con Pedro? En Hechos 12, Pedro también termina en la cárcel. El motivo, predicar a Jesús. Herodes lo mandó encerrar con 4 grupos de soldados custodiándolo. Era imposible que se escapara, pero dice el texto que la iglesia oraba sin cesar por él. Y una noche mientras dormía entre 2 guardias encadenado, un ángel del Señor lo despertó, le soltó las cadenas y lo guió hacia afuera, sin que nadie lo notara. ¿Pedro estaba preso? Sí, pero Dios no estaba preso. Dios entra donde nadie más puede entrar. Y lo mismo pasa con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel, Filipenses por ejemplo. Una carta llena de gozo y esperanza fue escrita en medio de cadenas. ¡Qué locura! ¿Cómo alguien preso puede hablar con tanta alegría? Porque Pablo entendió que su cuerpo podía estar atado, pero su espíritu era libre en Cristo. Por eso decía, las cadenas no detienen la palabra de Dios. Qué distinto a lo que creemos nosotros, ¿no? Pensamos que si no somos libres por fuera, tampoco lo podemos hacer por dentro. Pero Pablo descubrió todo lo contrario en esto. Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice, acordado de los presos, como si vosotros tuvieras presos con ellos. No habla solo de visitar cárceles físicas, habla de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de no olvidar que la prisión en realidad es más profunda de lo que vemos, porque muchos están presos del pasado, de traumas, de errores que no pueden perdonarse, de pensamientos que lo torturan día y noche. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos recuerda algo poderoso. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Porque sí, hay cárceles que vienen con propósito, hay pruebas que Dios permite para forjar nuestro carácter, para hacernos depender de Él, para que los conozcamos de verdad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con vos? Quizás no estés en una cárcel como la del Secot, quizás no tenés un uniforme gris ni un número en la espalda, pero estás encerrado en algo que no puedes soltar, como el rencor, el miedo, la adicción, una relación rota, un aborto del que nadie sabe, un abuso que nunca contaste, una mentira que te carcome. Entonces, ¿el Secot es el infierno en la tierra? Bueno, en realidad no. ¿Es durísimo? Sí, es una muestra de cómo se ve el castigo, la disciplina, la justicia humana, pero el verdadero infierno es algo que ninguna cámara puede filmar y que ningún presidente puede controlar. El Secot puede retener cuerpos, pero el infierno retiene almas. Todos cargamos cadenas, todos cargamos nuestra cruz, pero hay alguien quien puede abrirlas. Y te lo digo sin vueltas, ese alguien es Jesucristo, porque Jesús también fue preso, fue arrestado injustamente, golpeado, escupido, humillado, lo ataron, lo llevaron como cordero al matadero y sin embargo no abrió su boca, porque sabía que su encierro significaría nuestra libertad. En la cruz tomó nuestro castigo y con su sangre abrió la puerta de la verdadera libertad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. No importa si tienes una condena judicial o una condena emocional, Él tiene el poder para abrir cualquier celda. Mirá, no sé qué viste vos en la cárcel de Bukele. Algunos ven justicia, otros ven crueldad, algunos aplauden, otros critican, pero yo vi algo que me rompió el alma. Hombres despojados de todo, con la mirada perdida, encadenados y pensé, así está el mundo sin Cristo, desnudo, expuesto, sin identidad, sin libertad, sin esperanza. Y me pregunté, ¿qué pasaría si uno solo de esos presos conociera a Jesucristo? Lo mismo me pregunto por vos. ¿Qué pasaría si hoy decidieras dejar tus propias cadenas? ¿Y si hoy le dieras lugar a Jesucristo en tu celda? ¿Y si le dejaras las llaves? ¿Qué harías? No tenés que hacer un trámite, no tenés que ganarte nada, solo tenés que reconocer que lo necesitas, que solo no podés, que sos culpable como todos lo somos, porque hay una gracia, hay un perdón, hay una redención. El mismo Dios que estuvo con José en la cárcel, con Pedro en la celda, con Pablo en cadenas, quiere estar con vos, en tu dolor, en tu encierro, en tu lucha, porque no hay cárcel en que Él no pueda abrir, no hay muro en que Él no pueda derribar, no hay pasado que Él no pueda redimir. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte, a sacarte de esa prisión oscura, a vestirte de nuevo, a devolverte el nombre, la dignidad, el propósito. Y mi Jesús a mí me sacó una vida llena de alcohol, de fiestas, una vida vacía, de contenido para adultos, de problemas familiares, de muchas cosas, pero aún sigo trabajando en mi carácter y me someto a Él todos los días, porque si hay algo que entendí este tiempo es que todos los días necesitamos de su presencia. Si bajamos la guardia, somos blanco fácil. Ahora te pregunto a vos, ¿te animás a entregarle tus cadenas?